mucho de esa decisión, de las causas de esa decisión, de si fue para salvar a la dictadura. Nosotros creemos en una trama mucho más compleja, que no vamos a desarrollar ahora porque no es el fin de este video, pero sí lo que podemos decir es que una vez ocupado las islas y Gran Bretaña decidir recuperarlas de forma rápida, descolocó un poco a los militares, ya que la opinión pública argentina había tomado con mucho beneplácito recuperar las Islas Malvinas. Es decir, que el valor simbólico que se le fue dando desde los gobiernos de principio de siglo y sobre todo en la década del 30, como comentábamos anteriormente, las consecuencias habían llegado a una malvinización muy fuerte y a un sentimiento que los argentinos expresaron en 2 plazas de Mayo muy repletas, que no así vemos como apoyo a la dictadura como se ve generalmente, que esto lo desarrollaremos en otros videos. Pero este valor simbólico que se le había dado a las islas, luego de la guerra, cambia totalmente. Es decir, que a partir de los gobiernos democráticos, la guerra tiñe esa relación y enfrenta a la población a una situación de si estuvo bien, no estuvo bien ocupar las islas, si la guerra sí, si la guerra no, si fue para salvar a un general borracho o no, en fin, todas esas expresiones que empiezan a aparecer a partir de la década del 80, y podemos decir sí que hay un proceso de desmalvinizar desde el Estado a partir de criticar la guerra, haya estado bien o no para la mayoría que estén escuchando este video, pero quiere decir eso produjo efectivamente un inicio de una desmalvinización. El gobierno de Alfonsín no firmó el cese de hostilidades por pedido del ex comandante de la Armada Naya. Menem, en el contexto de la caída del muro de Berlín y de ser un aliado extra-OTAN, firma los acuerdos de Madrid que, si se quiere, dan un marco para ver cómo explotar la pesca y los recursos que muchos criticaron por una cuestión de que se estaba entregando la pesca a los ingleses, pero por el otro lado, es decir, era legalizar lo que estaba pasando. Así que Menem fue el que firmó el cese de hostilidades y ahí comenzó una nueva etapa en la relación con el Reino Unido, que durante la década de los 90 tuvo características muy especiales. Es decir, la Cancillería argentina trató de acercarse a los isleños, por un lado, y por el otro lado hubo una especie de malvinización con otra vuelta de tuerca, es decir, reconociendo por primera vez a los veteranos de guerra, con pensiones, empezaron a hacerse los monumentos más importantes que hay hasta hoy en el país, y bueno, es así que pasamos la crisis de 2001 y llega el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo en su primera etapa trató de malvinizar atenuadamente en clave de criticar la guerra y unir Malvinas a la dictadura y a la política de derechos humanos. Es decir, que tomó otra forma. Y hacia fines del kirchnerismo, con la creación del Museo Malvinas, que se hizo en la ESMA, también tomó ribetes, muy relacionados, por un lado a los derechos humanos en las Islas Malvinas, es decir, si los estaqueos sí, si cómo fue la situación de guerra, y a separar entre conscriptos y militares profesionales. El gobierno anterior del presidente Mauricio Macri trató de volver un poco a las políticas de acercamiento a los isleños, quiso separar Malvinas, las protestas, de Malvinas, de la relación comercial con Gran Bretaña que intentó intensificar a través del gobierno de Theresa May. Bueno, eso tuvo sus altibajos, pero los resultados fueron la aprobación de vuelos desde el continente a las islas. Los kelpers rechazaron este acercamiento, al igual que en la década de los 90, y hoy vemos que el gobierno de Alberto Fernández todavía no ha dado una versión de las islas por estas circunstancias también que vivimos, pero hay como 2 cuestiones. Una, la recuperación de la Secretaría de Malvinas a cargo de Daniel Filmus, que a su vez lo que ha hecho la Secretaría de Malvinas es ofertarle ayuda humanitaria a los kelpers
Y por el otro lado, el nombramiento en el Museo Malvinas ya no de un historiador profesional, como es Federico Lorenz, sino al excombatiente Esteban, por el cual se hizo el relato, por el cual se hizo la película Iluminados por el Fuego, que es un veterano de guerra que parte aguas las opiniones de los veteranos de Malvinas. Claro que para los ingleses y para Argentina el conflicto tiene una dimensión geopolítica importante, porque Malvinas es la antesala de la Antártida y en ese sentido es una base para la OTAN importante, que hoy después de la guerra está militarizada. Que los ingleses habían ansiado un sector de la Cámara de los Lores, que era crear la fortaleza Malvinas, es lo que ocurrió. ¿Qué recomendar para leer sobre el conflicto Malvinas? Bueno, hay bibliografía muchísima, pero yo voy a recomendar, es decir, todo lo que son los libros de Federico Lorenz, y que es un historiador que trabaja la temática hace mucho tiempo, y por el otro lado, de la antropóloga Rosana Guber, 2 libros, ¿Por qué Malvinas?, de la causa nacional a la guerra absurda, y de chicos a veteranos. Un poco con esta bibliografía uno puede entrar a entender lo primero que hay que entender para estudiar la cuestión Malvinas, que es la relación que los argentinos fuimos teniendo con las islas a nivel simbólico, de cómo fuimos malvinizando, desmalvinizando, de cómo Malvinas se convirtió en un símbolo de la nación, de cómo Malvinas para muchos argentinos sigue siendo una causa nacional, y de también los cambios que ha habido en ese valor simbólico que le agregamos a las Islas Malvinas. Como muestra Rosana Guber, antes de la guerra los chicos que fueron después eran considerados unos guerreros, luego algunos se consideran excombatientes, veteranos. Es decir, con esa bibliografía, tanto de Lorenz como de Rosana Guber, podríamos empezar a entender un poco cuáles son las cuestiones a las que los historiadores en general o intelectuales podemos llegar a entender mejor. Por último, podemos recomendar 2 libros, entre muchos más, de Virginia Gamba, que es una especialista en conflictos internacionales y que estudió muy de cerca la trama por la cual se toma la decisión de Malvinas y la cuestión del derecho internacional con respecto al conflicto del Atlántico Sur. Para concluir, podemos agregar que el actual gobierno del primer ministro Boris Johnson no se pueden esperar cambios, al menos en principio, en la postura que tiene hacia el conflicto, ya que fue el canciller de la antigua primera ministra Theresa May, y que, es decir, respetan ya hace años y están con la política de apoyar la autodeterminación de los isleños, algo que Argentina cree que no puede ponerse en el tapete, ya que la autodeterminación se aplica a una población de origen y no una población colonial trasplantada, como es el caso de los Kelper en Malvinas. Malvinas se constituye en este momento histórico en una posición geopolítica importantísima, más allá de todos los recursos económicos que sabemos que tiene, porque es la antesala de la Antártida en un momento que se está empezando a discutir el agua. Es por ello que es probable que Gran Bretaña no se desprenda tampoco de otras colonias que tiene, como el caso paradigmático de Gibraltar, digamos, que es un territorio usurpado a España en su momento, que no parece tener fin tampoco el conflicto. Es decir, es una situación compleja la que estamos viviendo, y creo que la salida de Gran Bretaña del Brexit y el apoyo de China y de Rusia y del Mercosur a la posición argentina muestran un futuro interesante en cómo se va a seguir desarrollando este conflicto, que es un conflicto permanente desde la usurpación, porque la guerra no hizo más que intensificar la posición de los argentinos, a diferencia de lo que cree la mayoría, que después de la guerra hemos perdido esa posibilidad. La guerra, más allá de lo que piense cada uno, mostró el interés concreto que los argentinos tienen sobre las Islas Malvinas, así lo ve el mundo, más allá de lo que veamos nosotros.